Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión especial en estos acompañamientos tanatológicos, en donde el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes unas estrategias terapéuticas, voy a estar compartiendo información muy importante, principalmente para todas aquellas personas que se dedican a la medicina alternativa. Nada más déjenme verificar que ya estemos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de tanatología. Déjenme verificar. Denme un segundito. Me parece que ya, ¿verdad? Les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos por estar. Déjenme hacer un movimiento aquí en mi página para compartirla en la página de nuestra institución, en la página de la federación. Déjenme. Mientras, coméntenme de dónde nos están escuchando, dónde nos están sintonizando, para poder... Ay, denme un segundito, colegas. Listo. Voy a compartir en nuestras otras páginas. Recuerden que está nuestra página de la federación. Y empezamos. Muchísimas gracias a todos. Ya estoy viendo que se están empezando a conectar. Y pues bueno, el día de hoy quiero compartirles un tema muy interesante que ya había abordado en alguna otra ocasión. En esa ocasión lo di vía Zoom. Sin embargo, pues bueno, me estuvieron escribiendo muchos terapeutas que querían que lo volviera a dar porque muchos no alcanzaron a conectarse. Fue una invitación que me hizo una colega, Kika Ceres, Kika Acevedo, en donde, bueno, ella me invitó, hicimos la transmisión por Zoom y bueno, muchas personas no pudieron conectarse a ese acompañamiento y estuve recibiendo mensajes tanto a mi página como al número de nuestra institución que volviéramos a repetir este acompañamiento porque, bueno, se les hacía profundamente necesario para poder saber precisamente cómo identificar si estoy en un proceso de duelo, cómo es el proceso de duelo en los terapeutas. Y bueno, es por eso que estoy haciendo este acompañamiento especial para todos ustedes. Así es que muchas gracias por conectarse. Vamos a iniciar de lleno con este tema tan maravilloso que respecta precisamente a un tema tanatológico. Déjenme hacer aquí un movimiento, un último movimiento para empezar de lleno en mi computadora. Y ahí está. Entonces, primero quiero compartirles un poco con respecto a algunos términos que manejamos en tanatología, principalmente para aquellas personas que quizá no estén familiarizadas con algunos conceptos. Se los comparto hoy de una forma muy simple y de una forma muy entendible, principalmente para poder entrar en esta educación tanatológica. Uno de los objetivos que tengo como tanatóloga es precisamente hacer esta cultura de la muerte, esta cultura del duelo y de la pérdida, y que todas las personas puedan transitarlo de una forma muchísimo más en paz y de una forma muchísimo más, pues bueno, que sea transitado de una forma más natural. La, la muerte, el duelo y todas las pérdidas las podemos llegar a ver desde una forma, pues obviamente de una forma en la que pueda llegar a lastimarnos y que no nos permite elaborar los duelos adecuadamente. En el caso de este acompañamiento, me voy a enfocar específicamente a los terapeutas holísticos, específicamente a todas aquellas personas que hacen medicina alternativa, a todas aquellas personas que hacen terapia de Reiki, de biomagnetismo, que hacen terapia de método Yuen, es decir, que hacen cualquier tipo de terapia. Si bien es cierto que nosotros como terapeutas tenemos una perspectiva quizá muy diferente al de otras personas, al de otro personal de salud, e inclusive tenemos, pudiéramos decir abiertamente en este sentido muy respetuoso, otro nivel de conciencia, definitivamente el terapeuta holístico también vivimos nuestros propios duelos y también tenemos muchas cosas o muchos círculos abiertos o circunstancias en las que tenemos que aprender a cerrar esos ciclos. Es por eso que vamos a iniciar un poco
esta parte como teórica, en donde explicar el duelo ya por sí solo es muy complicado. Ya la educación que tenemos desde casa se nos ha impedido hablar abiertamente de estos temas, se nos ha impedido desde niños no acudir, bueno, en algunas partes, no en todas, pero en algunos momentos se nos ha prohibido inclusive hablar de la muerte, hablar de la pérdida, hablar de algo que ya pasó. A los niños muchas veces se les limita en el hecho de no acudir a despedirse de sus familiares, a despedirse de su abuelita, no ir al panteón, no ir al funeral, precisamente porque creemos que es algo que el niño no lo va a comprender o es algo que no se va a entender. Y posteriormente es cuando vienen estos duelos, posteriormente es cuando vienen todas estas cuestiones emocionales que se generan porque no sabemos transitar el duelo adecuadamente. Por eso es muy complicado. Ya obviamente cuando nos formamos en tanatología, ya explicarlo, comprenderlo se hace un poco más fácil, pero explicarlo de una forma muy abierta es complicado, que requiere, por supuesto, de estos cinco puntos principales para que se empiecen a abrir en esta educación tanatológica. Explicar el duelo requiere de mucha conciencia, de mucho conocimiento, y no solamente el conocimiento intelectual que nos da la tanatología o la formación como tanatólogos, sino también el conocimiento del ser, de hacia dónde vamos, de hacia dónde está dirigida nuestra energía, de dónde venimos, esta parte espiritual y toda esta parte como transpersonal. Por eso requiere de conciencia, conciencia con conocimiento de intelectual y con conocimiento del ser, de muchísimo amor y una profunda compasión, no solamente por quien transita en el duelo, sino por los que estamos alrededor de la persona que transita el duelo. De repente es como muy fácil dar consejos o dar palabras de aliento o ayudar a consolar a una persona en momentos tan complicados, y cuando no tenemos esta educación tanatológica adecuada, podemos llegar a dañar más que ayudar a la persona. Entonces hay frases que no le van a ayudar a una persona en el duelo, y eso es algo que tenemos que educarnos para poder hacer que la persona llegue a un puerto seguro. Compasión, comprensión y por supuesto aceptación. Aceptar que todas las personas vivimos en algún momento un proceso de duelo y ser conscientes de que queramos o no, en algún momento eso que tenemos hoy, el día de mañana lo podemos dejar de tener, o que por azares del destino, por contrato divino, por contrato sagrado o por otras circunstancias, lo que el familiar que te acompaña hoy, tu mamá, tu papá, inclusive tus hijos, pueden también el día de mañana partir, o quizá, a fin de cuentas, lo que tenemos único seguro es el camino hacia la muerte. Entonces, aceptar que todos tenemos procesos de duelos pendientes y abiertos, y también prever estos procesos de duelo a futuro. Entonces, ¿cuál es la finalidad de poder llevar un duelo totalmente sano y en paz? Por supuesto, con el acompañamiento adecuado. Es adaptarse al ambiente en el que la persona ya no está cerca o ya no está presente, o la circunstancia que tiene la persona ya no la tiene en este momento de su vida. Este proceso de adaptación en el que la persona ya no está presente en la vida del otro es un proceso sumamente largo, en algunos puede resultar muy doloroso, en algunas personas puede resultar inclusive altamente traumático, y es que el proceso de duelo siempre va a implicar una pérdida. Y esta pérdida va a estar dada precisamente en cómo yo voy construyendo ese mundo interno que le da forma a lo que soy en este momento de mi vida. Cuando estamos hablando de trabajar el proceso de duelo, hablamos de que la persona tiene que hacer una inversión. Y es que estamos como acostumbrados quizá en la dinámica del duelo o en educación tanatológica a no hablar, a no querer invertir, a querer hacer esto de una forma más rápida. Cuando pasamos una pérdida, cuando pasamos un proceso de duelo, queremos que sea lo más rápido posible. Queremos que el dolor se desvanezca, queremos que el dolor sea lo más rápido, queremos cerrar los ojos y al otro día ya no sentir el dolor. Y entonces esto es algo que a nivel tanatológico no es algo que sea posible, porque necesitamos de inversión. ¿En qué? En energía. Invertir energía en otra relación afectiva. Quizás si una persona está viviendo un proceso de duelo, es importante que esa energía se tenga que invertir en las presencias más que en las ausencias.
Es muy frecuente, por ejemplo, que los padres, por ejemplo, que pierden a un hijo, se centran tanto en la pérdida de aquel hijo que perdieron, que dejan de ver las relaciones afectivas que los rodean, inclusive si tienen otros hijos. Es importante darle prioridad a la presencia que tiene la persona, a la ausencia que ya se fue. Y eso solo se tiene que trabajar en un proceso psicoterapéutico. Se requiere de tiempo también para poder sanar las heridas. Y este proceso sanador de las heridas requiere que el tanatólogo o el profesional en duelos o en pérdidas toque donde duele. Un duelo que no, o un proceso de pérdida, o un duelo en donde no sentimos emociones, es algo que al final no va a poder sanarse. Tengo muchos pacientes, por ejemplo, que vienen a terapia tanatológica y que no quieren enfrentarse a ese duelo del pasado. ¿Por qué? Porque todavía duele. Pues es ahí donde nosotros queremos tocar, es ahí donde nosotros queremos abrir estas fibras más sensibles para poder hacer que la persona inicie este proceso sanador. Requiere de mucho esfuerzo por parte del doliente, por parte de la persona que está en duelo, para que al final venga la aceptación del mismo. A fin de cuentas, lo que queremos con este tipo de educación tanatológica es que la persona pueda aceptar, que la aceptación dentro de algunas teorías del proceso de duelo, bueno, la última etapa es la aceptación. Queremos que la persona pueda aceptar esta pérdida y pueda reacomodar lo que hoy ya no está en su vida en otros aspectos de lo que la persona va transitando en el momento de que se lleva al final del duelo, y que la persona pueda aceptar que es un proceso totalmente natural y que es un proceso del que va a salir avante. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué lloramos cuando alguien muere o cuando algo termina? Creo que no hay alguna persona, o por lo menos yo no lo he visto ni en mis pacientes o en mis estudiantes, que no llore o que no lloremos cuando perdemos algo, cuando algo termina o cuando alguien muere. Yo les sugiero aquí hacer una revisión bibliográfica, principalmente con algunas teorías. Principalmente, bueno, el ser humano tenemos muchas necesidades, tenemos necesidades de relación, necesidades de supervivencia, y una de las necesidades más importantes del ser humano es precisamente la necesidad de afecto. Entonces yo les sugiero aquí que vayan a buscar algunas teorías precisamente con el experimento del afecto de Harlow, en donde aquí es como el origen precisamente de por qué nosotros necesitamos este afecto. Solamente se los pongo aquí en pantalla para que le tomen una captura de pantalla y después vayan a YouTube a buscar estas necesidades afectivas. Necesitamos afecto porque somos seres sociales. Cuando nosotros volteamos a ver entonces esta parte afectiva y volteamos a ver nuestro mundo interno y creado a través de nuestro mundo externo, lo que tenemos alrededor son nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros amigos, hijos, nuestra pareja, nuestro trabajo, nuestros vecinos, la escuela, nuestras mascotas. Aquí me faltó ponerle nuestras mascotas. Pero cuando nosotros vamos a esta parte afectiva, en estas necesidades de afecto, al ser seres sociales, cómo nosotros construimos esa necesidad de afecto a partir de lo que tenemos. Entonces, una pregunta que nos puede poner en jaque es precisamente, ¿de qué sirve tener algo si tarde o temprano lo vamos a perder? Si hay algo que estudiamos en tanatología es precisamente educarnos a que lo que tienes el día de hoy, muy probablemente y muy seguramente el día de mañana puedes ya no tenerlos. Con la muerte de los padres, de tus abuelos, de tus amigos, tus hijos, no quizá una muerte literal, pero sí quizá que ellos vayan a hacer su propia familia, que se vayan a vivir al extranjero, que se quieran que quieran irse de la casa de los padres, y en el último término, que podemos verlo antinatural, la muerte de los hijos. Y aquí es un tema también muy profundo que no voy a tocarlo porque es un punto muy sensible, que desde el punto de vista tanatológico no debemos de verlo como algo antinatural. La pérdida o la muerte de los hijos debemos de verlo como una posibilidad dentro de nuestra lista de posibilidades, en donde los hijos también pueden morir. No es algo que sea antinatural, es algo que puede pasar y que no siempre tiene que ver con este ciclo vital de la familia.
De la misma forma, la pareja, el trabajo, todo esto en algún momento pudiéramos cuestionarnos. Entonces, ¿de qué sirve tener algo si lo voy a perder? Y al perder voy a generar este proceso de duelo. Y es que resulta que desde la infancia nosotros vamos haciendo estas relaciones sociales y afectivas. Y estas relaciones sociales y afectivas tienen relación con la supervivencia. Por eso es muy frecuente, yo lo escucho con mis pacientes y es algo que inclusive ustedes también seguramente lo han escuchado, con estas frases también en las que el doliente o una persona hace referencia a otra, es que si tú te vas, me muero, si a ti te pasa algo, me muero, sin ti no sé cómo vivir. Son frases muy frecuentes que escuchamos en los dolientes y es que es por esto, porque todas nuestras relaciones afectivas van a tener relación directa con nuestra supervivencia. Entonces, desde que somos pequeños, nos enseñan este ciclo tan peculiar y tan vital de lo que es la familia. Entonces, sabemos que la familia, pues bueno, sigue un ciclo vital o un ciclo natural, que no siempre se tiene que llevar a cabo y no siempre se lleva a cabo. Lo que nos enseñan desde niños es precisamente que nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos desarrollamos personalmente y al final morimos, ¿no? En este ciclo vital de la vida. Y la familia también tiene su propio ciclo vital, en donde los hijos, pues bueno, crecen, van a la escuela, pasan por el periodo de la adolescencia, la edad adulta, se casan y vuelven a formar otro ciclo familiar y los padres se quedan solos. Ese sería como el ciclo vital de la familia, pero no siempre se cumple. En tanatología estudiamos mucho esta parte en la que estos ciclos vitales se pueden llegar a fracturar o a romper en algún momento y no se cumplen con los roles familiares en los que cada uno supuestamente debería seguir, porque no todos se casan, no todas las personas se encuentran al amor de su vida, no todos tienen la convicción de casarse, no todos tienen tampoco la convicción de ser papás o de tener hijos, y quien la tiene quizá no esté dentro de sus planes porque hay algunas otras circunstancias que les evitan tener o que no les permiten tener o cumplir con esta fase del ciclo en la familia, ¿no? Que es la de tener hijos. Quizá porque la pareja recién casada, uno de los cónyuges quizá muere a etapas muy tempranas, o quizá la pareja no pueda tener hijos, o alguno de los cónyuges tampoco puede tener hijos porque se presentan enfermedades, infertilidad primaria, infertilidad secundaria y demás. Entonces, no siempre se puede cumplir el rol dentro de estos ciclos vitales porque se pueden llegar a romper. Entonces, dentro de este ciclo, dentro de estos procesos de duelo, no solamente implican a la familia, también implican otras circunstancias. Por ejemplo, ¿qué nos hace entrar en duelo también? En el caso alusivo a los terapeutas, por supuesto, las enfermedades. En el caso de enfermedades, ya enfermedades o diagnósticos que tienen que ver con algunas circunstancias muy delicadas de la salud de la persona, por ejemplo, un VIH, un cáncer, por ejemplo, una enfermedad crónico-degenerativa, claro que la persona va a pasar por estos mismos procesos y que no tienen que ver inclusive con los planes que tenía la persona. Nadie planea enfermarse, ninguno de nosotros planea morirse, ninguno de nosotros prevé que pueda llegar a morir mamá o papá o inclusive nuestros propios hijos si son padres de familia. Entonces, vamos nosotros generando a lo largo de nuestra vida todas estas perspectivas erróneas con respecto a los procesos de duelo. Creo que todos como terapeutas hemos tratado algún paciente oncológico, algún paciente con enfermedades crónico-degenerativas y a veces ponemos esta suposición de qué pasaría si fuera yo la persona que está enferma, qué pasaría si fuera yo la persona que no puede tener hijos, qué pasaría si fuera yo la persona que está perdiendo a sus hijos o a sus padres y demás. Y bueno, aquí les pongo esta imagen precisamente haciendo alusión al proceso de vejez. Y cómo en cada una de estas etapas del desarrollo de la familia vamos generando también algunos duelos que tenemos pendientes o que no los prevemos o que no los vemos venir. Todo esto va generando apegos, va generando vínculos y estos vínculos que nos van a generar seguridad. Estos apegos y estos vínculos tienen que ver precisamente con algunas teorías. Aquí yo les sugiero leer
la teoría del apego desarrollada por Bowlby, que es una teoría que se desarrolló más o menos en los años 60, 70, 80 más o menos, y describe precisamente el afecto que producen las experiencias tempranas y la relación de la primera figura vincular en el desarrollo del niño. Nosotros desde niños vamos desarrollando todos estos tipos de apego, primero por supuesto con mamá, con papá, con nuestros hermanos, y conforme vamos creciendo, vamos generando estos apegos. Y bueno, hay otras teorías u otras definiciones por parte de otros estudiosos con respecto al apego, el apego según Piaget, según Freud y bueno, otras teorías. Y tenemos varios tipos de apegos, que no me voy a detener tanto en explicarlos, pero para que sepamos cómo todo esto tiene relación para poder llegar a por qué se produce el duelo y cuáles son los duelos más frecuentes en el terapeuta. Tenemos el apego seguro, el apego seguro inseguro evitante, inseguro ambivalente y el apego desorganizado. Solamente lo pongo ahí para que lo sepan. ¿Qué sucede entonces con estos apegos? Ya vimos que tenemos esta necesidad de apego, con esta necesidad de afecto, perdón, según el experimento de Harlow. Y ya vimos cómo nosotros desde la infancia vamos construyendo estos vínculos afectivos y sociales y que nos van a ir generando duelos pendientes que a veces no los hacemos como evidentes en algún momento de nuestra vida, sino hasta mucho tiempo después. Esto tiene que ver entonces, dijimos, con estas teorías del apego según Bowlby, que son estos 4 tipos de apego. Esto nos hace que todas las personas generemos un mundo interno. Este mundo interno se va creando desde el primer contacto con la madre. Por eso nosotros tenemos este apego o este vínculo tan fuerte con mamá. Todos nos sentimos seguros con la simple presencia de mamá. Entonces, este mundo interno que se va generando desde el primer contacto con nuestra mamá, ese mundo interno a su vez se va a ir generando y se va a estar basando en un sistema de creencias que me van inculcando desde la infancia, que me van inculcando desde la adolescencia, que me van inculcando, por ejemplo, que las almas buenas van al cielo y las almas malas van al infierno. Nos van inculcando todas estas creencias con respecto a la muerte, que si se muere una persona va al cielo y se convierte en un angelito, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos que explorar, colegas, amigos, terapeutas, cómo ha estado basado ese mundo interno en base a tu sistema de creencias. ¿Qué es lo que hemos ido creyendo con respecto a la muerte, con respecto a la pérdida? ¿Cómo he ido yo construyendo ese mundo interno en el momento de la pérdida, en el momento del duelo? Porque muchas veces comentaba, y me regreso un poquito a la premisa anterior, en el caso de la muerte de un hijo, por ejemplo, nuestro sistema de creencias místicos, religiosos, culturales o espirituales, esotéricos, nos hace ver que la pérdida de un hijo o la muerte de un hijo es antinatural. ¿Cómo puede ser? Lo normal es que se mueran primero los papás y que los hijos entierren a los padres y no que los padres entierren a los hijos. ¿Quién aseguró esto? ¿En dónde se dijo? ¿En qué momento? ¿En qué literatura? ¿En qué filosofía? ¿En qué tipo de religión se nos aseguró que los padres no deben de perder o de ver morir a sus hijos? Eso fue implantado por un sistema de creencias erróneo. Pero ¿qué sucede? Cuando el mundo interno choca con la realidad, o sea, choca con cuando tú haces este análisis de esta realidad en la que sí puede morir tu hijo, en el que sí te pueden despedir de ese trabajo, en el que sí te puedes enfermar a pesar de ser terapeuta, en el que sí le puede dar cáncer a tu familia. En ese momento, cuando el mundo interno basado en tu sistema de creencias choca con la realidad, en ese momento se genera el duelo. Por ejemplo, mi mamá no se puede morir. Los niños tienen entienden de forma muy literal las cosas. Entonces, para un niño, cuando le decimos, es que yo nunca me voy a morir, hijito, siempre voy a estar contigo. Mamá, ¿te vas a morir? No, hijito, no me voy a morir. ¿Es real o es irreal? Por supuesto que es irreal. Por supuesto que mamá se puede morir. Mamá se puede morir en el momento del parto, se puede morir
al mes de que dio a luz a su bebé, se puede morir si el niño tiene 2, 3 años, 50, 70 u 80 años. Mamá sí se puede morir. Entonces, como mamá sí se puede morir, como los terapeutas sí podemos enfermarnos, como los terapeutas también podemos prever la muerte de nuestros padres, de nuestros pacientes, de nuestra pareja, entonces, si mi mundo interno choca con la realidad del mundo externo, entonces es por eso que se genera el duelo. Es por eso que se genera. Y aquí no me voy a meter mucho en etimología o en de dónde viene la palabra duelo, porque dependiendo de muchos autores, estudiosos, en tanatología, algunos suelen decir que viene de la palabra dolor, otros del duelum, que significa luchar. No me meto mucho en esto. Pero a fin de cuentas, el duelo es un proceso natural que todos vamos a experimentar cuando el mundo interno choca con la realidad, cuando no prevemos todas estas pérdidas. Se genera el duelo porque yo estoy construyendo mi realidad y mi identidad en otra persona o en otras cosas. Es decir, cuando nosotros construimos nuestra identidad con otra persona, es como se presentaban hace miles de años. Por ejemplo, esto está muy citado en el Antiguo Testamento, en donde cuando las personas se presentaban, tenías que decir de dónde venías, cuál era tu clan, cuál era tu tribu, y entonces decías, yo, Angélica Reyes Navarrete, hija de José Francisco Reyes Nava, hija de Guadalupe Navarrete, hijos de y entonces tenías que describir tu linaje. Así se presentaban en la antigüedad, ¿no? Y entonces, cuando yo voy construyendo esto, precisamente, ¿qué me vuelvo? La hija de tal, la hermana de tal, la esposa de, la mamá de, el papá de, la amiga de, la esposa de. Voy construyendo esta identidad o bien voy construyendo mi identidad con otras cosas. En este caso, ¿cómo nos vamos a ostentar? Es que yo soy el terapeuta de Reiki, el terapeuta de biomagnetismo, el terapeuta de regresiones y demás. Entonces, yo construyo esa realidad y mi identidad. Y entonces, cuando nosotros vamos construyendo este mundo interno, vamos generando sentimientos. El terapeuta genera un mundo interno en donde lo vamos construyendo a base muchas veces de realidades que no son existentes, que son solamente fantasía, que al final van a terminar por generarnos un sentimiento. Y así como de niños sentimos esta seguridad por parte de mamá, porque nos cuida, porque nos provee por parte de papá, cuando nosotros nos iniciamos en este camino, vamos también generando seguridad en lo que nosotros vamos a hacer. No puedo leerlos en los comentarios, pero pónganmelos y cuéntenme dentro de ese mundo interno cómo lo han estado ustedes construyendo como terapeutas. ¿En qué has ido basando ese mundo interno? ¿Y qué sentimientos te generan? O bien, ¿qué fantasías o deseos generas en tu mundo interno? Porque todos los terapeutas queremos sanar el cáncer, todos los terapeutas queremos que la persona se cure, todos queremos que la persona mejore en su salud, que la persona pueda ser libre emocionalmente. Todos queremos esto, pero cuando hacemos este análisis de la realidad, nos vamos a dar cuenta que muchas veces estas fantasías o deseos que genero en mi mundo interno, cuando chocan con la realidad, es ahí cuando nosotros podemos estar iniciando un duelo y no me estoy dando cuenta. ¿Qué pasa si no se cumplen? Cuando no se satisfacen tus necesidades, cuando no se satisface el quiero. Es que yo quiero que mi mamá viva para siempre. Es que quiero que mis hijos estén conmigo toda la vida. Es que yo quiero que mi pareja siempre me sea fiel. Yo quiero que mi pareja siempre me quiera, siempre me ame. Es que yo quiero trabajar en esta empresa toda la vida. Ajá. Pero cuando no se satisface el quiero o tus necesidades basadas en ese mundo interno, entonces es aquí cuando se genera el duelo como tal. Entonces es muy interesante porque el terapeuta quiere, los terapeutas holísticos queremos y tenemos una profunda necesidad de querer ayudar a las demás personas, de querer sanar o curar a los pacientes, y aquí lo pongo entre comillas,
porque obviamente el terapeuta no sana, los terapeutas no curamos, solamente guiamos a la persona en un proceso encaminado a su salud. Pero bueno, lo pongo porque quizá muchos tengamos todavía esta idea, que el terapeuta ¿qué quiere? Vivir pleno, el terapeuta quiere vivir feliz, queremos vivir de forma abundante o en abundancia económica. ¿Y qué más queremos? Por supuesto, tener salud siempre. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros exploramos precisamente estas creencias nucleares y cuando hacemos una nueva reconstrucción de los significados, vamos a ir analizando precisamente, y aquí me gustaría, colegas, por eso son estas estrategias que les estoy compartiendo, de cómo ir haciendo esta dinámica mental, de cómo empezar a darme cuenta de los duelos que tengo ahí atorados o que no los he trabajado. Este es mi mundo interno. Y aquí me gustaría que si me lo pueden poner en los comentarios o compartirlo, ¿de qué forma está construido mi mundo interno como terapeuta? Yo te hablo como terapeuta. Y bueno, también por supuesto habrá personas que no son terapeutas y que también estén construyendo o construyeron un mundo interno. Cada uno de estos, imagínate que tu mundo interno es como como si tuvieras un edificio. Entonces, aquí cada persona tiene un mundo interno diferente. Cada persona construye su mundo interno con base a lo que lo rodean, con base a lo que nos rodea. Entonces habrá personas que tengan un mundo interno construido solamente en su familia, otros en su trabajo, otros a lo mejor en su pareja, otros en sí mismo, no lo sé, cada quien tiene un mundo interno. Entonces todos son diferentes. Aquí por eso esta imagen es como todos los edificios de colores diferentes. Pero ¿qué sucede si alguien viene y agarra una piedra y te la avienta al edificio, a una de las ventanas de tu edificio? ¡Pum! Se rompe. Esa piedra es precisamente la representación de esta ruptura de el sistema de creencias que tú tienes. Porque tú pensabas que a lo mejor en ese trabajo, de ese trabajo nunca te iban a despedir. O tú juraste amor eterno ante el altar y resulta que tu esposo murió, o te fue infiel, o te dejó. Cuando se rompe este edificio interno de creencias, tanto de la vida de la persona, es entonces que generamos estas fracturas en nuestras creencias, en nuestra mente. Algunas obviamente son dolores, como si te fracturaran el alma, y entonces se rompe y se construye y se empieza a desarrollar este duelo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando estás así en tu casa y de repente un niño en la calle, ¡pum!, te rompe la ventana de tu casa? Nos enojamos, ¿no? Nos enojamos, entramos en un proceso de enojo. Pues bueno, cuando se rompe nuestro mundo interno, cuando se empieza a derrumbar nuestro edificio, entonces entramos en estas etapas. Y aquí les pongo estas etapas del duelo según Elizabeth Kubler-Ross, que bueno, a pesar de ser un modelo ya muy antiguo, en algunas nuevas teorías del duelo ya lo consideramos a veces obsoleto, pero se los pongo aquí para que podamos comprender de una forma simple cuáles son estas etapas por las que nosotros vamos a transitar cuando se rompe una ventana de nuestro mundo interno. Empezamos primero con la negación. No me voy a detener tanto aquí en las etapas del duelo, porque obviamente cada una tiene una explicación muy puntual, pero para que las tengan quizá de una forma general y que sepamos cómo todos entramos en alguna etapa del duelo, según Kubler-Ross, y cómo muchas veces no la sabemos manejar. Entonces, primero es la negación. Las frases de la negación es: esto no puede estar pasando, ¿cómo me pudo haber pasado a mí? Esto no está sucediendo. Entonces, estas frases de negación se dan más bien en todos los duelos. Después viene una meseta en su vida, que es la fase de la ira, de mucho enojo, de mucha rabia. Posteriormente viene la negociación. Aquí en la negociación la mente empieza a jugarnos hay algunos patrones mentales con respecto de, bueno, ok, Diosito, ya te llevaste a mi mamá. Mi mamá ya se murió de este bichito de moda, ¿no?
ok, pero ya no más. Ya no toques a ninguna persona. O en el caso de la enfermedad, bueno, ya me enfermé, no sé, de alguna patología, no sé, te subió el azúcar, se te subieron los colesterol, triglicéridos y demás. Y bueno, dices, bueno, señor, si me salvas de esta, te prometo que ya voy a hacer ejercicio. Te juro que ahora sí voy a comer sano, ¿no? Vamos negociando con la vida. Esa es la negociación. Después viene una meseta en picada y viene la depresión, en donde empezamos a sentirnos muy tristes, desolados, empezamos a pensar o a sentir que la vida no tiene sentido. Y al final viene la aceptación. Por eso les comentaba que para esta clase, la aceptación, para este acompañamiento, perdón, la aceptación es precisamente lo que queremos al final, lograr que la persona pueda aceptar este proceso, pueda aceptar la pérdida y en algunas otras filosofías dentro de las etapas del duelo o tareas del duelo, es acomodar a la persona que ya no está en otro lugar de la vida de la persona y que le permita transformarse en una nueva persona. Entonces, ya una vez que nosotros sabemos cómo se transitan el duelo, según Elizabeth Kubler-Ross, cuando nosotros iniciamos como terapeutas, el camino iniciático del terapeuta tiene también como estas mesetas, como que vamos pasando por un proceso en el que vamos evolucionando hasta el punto en donde estamos ahorita. Todos los terapeutas que iniciamos en este mundo, iniciamos con la idea, con la creencia, con el deseo de poder, por supuesto, aparte de ir ayudando a las demás personas, por supuesto, ir generando ciertos recursos que puedan mejorar la situación económica en la que estamos. Entonces, al principio, todos los terapeutas, y no me dejarán mentir, siempre empezamos por una necesidad, ya sea por necesidad de ayudar a nuestros familiares, de ayudarnos a nosotros mismos, y en ese camino, pues bueno, quizá alguien pudo darte una terapia, darte una sesión, escuchaste algún tema de medicina alternativa que te gustó y demás. Entonces resulta que en algún momento, para muchos terapeutas, esta labor que hacen se vuelve su principal sustento económico. Iniciamos con la idea de voy a tener muchos pacientes, voy a cobrar bien, voy a tener 80 pacientes al día, voy a rentar mi consultorio, voy a comprarme mis imanes, voy a comprarme y ya inviertes en muchos cursos, ¿no? Inviertes en todo tu material, en tus libros y demás. Y cuando ya estás listo, ¡pum!, te avientas. Y entonces, ¿qué sucede? Pues rentas un espacio, ¿no? Rentas un departamento, rentas un local. Y entonces resulta que el primer duelo al que se enfrentan los terapeutas y que muchas veces esto, cuando no lo sabemos manejar adecuadamente, tiramos la toalla y dejamos todo ahí a la mitad del camino. El primer duelo por el que pasan los terapeutas es el no tener pacientes. Ya invertiste tiempo, ya invertiste dinero, ya invertiste mucho esfuerzo, ya viajaste inclusive a otros estados, fuera de tu ciudad, a otros países, has invertido muchísimo tiempo, inclusive conozco colegas terapeutas que invierten hasta más tiempo que si estudiaran una licenciatura, una maestría, un doctorado, ¿no? Entonces, y resulta que cuando ya te aventaste a poner tu consultorio, no tienes pacientes. ¿Y qué sucede? Empezamos precisamente, me regreso a esta diapositiva, entramos en un duelo. Y muchas veces este duelo es imperceptible, porque ya invertiste y empezamos otra vez. ¿Cómo me pudo estar pasando a mí? ¿Cómo si yo soy tan bueno, tan buena? Si yo siempre di terapias gratuitas, si yo hice mi servicio social, cuántas veces no le cobré a mi vecino, cuántas personas he sanado y ahora que ya quiero yo poner mi consultorio, no tengo pacientes. ¿Cómo es posible que me esté pasando esto a mí? Y vamos otra vez a estas fases. Nos enojamos, luego le decimos a la mente, pues bueno, en un proceso de negociación, de bueno, ok, pues ya invertí, Diosito, pero ahora sí dame, ¿no? Ahora sí mándame pacientes. Y como vemos que no llegan los pacientes, vamos otra vez, depresión, tristeza, hasta que al final, cuando más o menos ya tenemos la madurez para poder aceptar
que esto es un proceso y que todos tenemos que ir avanzando en la medida, en nuestro propio proceso evolutivo, a nuestro ritmo, etc. Entonces llegamos a la aceptación y decir, pues bueno, pues si ya me inscribí a la carrera, ¿cómo me voy a salir a la mitad? Y todos pasamos por este duelo. Entonces, para las personas, me acuerdo que en el acompañamiento pasado, uno de los colegas terapeutas decía precisamente, yo estoy en esa fase en la que ya invertí mi tiempo, mi dinero, ya renté y todo, y ahora no tengo pacientes, ¿no? Y estoy muy enojado. Claro, porque al principio todos vivimos este duelo, que es como que el primero. ¿Y qué sucede? Ah, bueno, aquí no tengo pacientes, y aquí resulta que dentro del decir, no tengo, ay, espérenme, aquí empezamos, por supuesto, a empezar a decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? Con este no tengo paciente, ya renté, estoy pagando inclusive a lo mejor hasta el internet, a lo mejor una televisión por cable para que tus pacientes estén ahí muy cómodos, o a lo mejor inclusive contrataste a algún asistente, contrataste a alguien que te ayuda o que te agenda. Entonces entramos precisamente en esa misma dinámica de me están comiendo las cuentas o la renta y demás por esta misma situación. Y nos desesperamos, por supuesto. Otro de los duelos por el que los terapeutas pasamos es cuando ya tenemos quizá nuestro lugar asentado, ya tienes tu consultorio, ya tienes un buen flujo de pacientes o de consultantes, y resulta que siempre has tenido mucho éxito con los pacientes, siempre has tenido esta bendición de que paciente que tratas o consultante que tratas mejora o se cura, entre comillas nuevamente, ¿no? El terapeuta no cura, por supuesto. Y resulta que te llega un paciente en donde ya ha visitado todos los médicos o todos los terapeutas y te llega a ti, que tienes mucha experiencia, que tienes muchos años, que tienes muchos casos documentados de personas con esa misma enfermedad y que salen avantes. Y resulta que el paciente no mejora. Y le das una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, 4, 5, 6. Y en ese momento empezamos los terapeutas a caer en otro proceso de duelo, porque el paciente no se cura, porque el paciente no mejora. ¿Y sabes cuándo nos damos cuenta de que estamos en duelo? No nos damos cuenta, pero estamos pasando por estas etapas. Esto no puede estar pasando, ¿cómo me puede pasar a mí que yo doy clases, que yo he atendido millones de pacientes, que soy médico aparte, no lo sé, en cantidad de afirmaciones? ¿Cómo es posible que me esté pasando a mí? Esto no me puede estar sucediendo. Ira, luego viene la negociación de, bueno, ok, este paciente ya no se pudo sanar, pero el próximo que venga, Diosito, ese sí se tiene que curar, ese sí se tiene que sanar. Y como tampoco llega, vamos a la depresión, en esta meseta en picada, hasta que después viene la aceptación. Entonces, en este punto, aquí es importante identificar cuando el terapeuta está cayendo en algo que en tanatología le conocemos como ensañamiento terapéutico o encarnizamiento terapéutico, que es cuando a nivel médico, por ejemplo, cuando tenemos a un paciente ya muy deteriorado y queremos hacer que por maniobras inclusive inhumanas la persona siga viviendo. Lo intubamos, le ponemos sondas, le ponemos un montón de medicamentos, lo conectamos al respirador, al aparatito y demás, a costa de su calidad de vida. Cuando nosotros como terapeutas caemos en ese ensañamiento terapéutico, mucho ojo, porque en este momento es cuando tú necesitas ayuda profesional, si necesitas la ayuda de un acompañante, de un tanatólogo o de un psicoterapeuta que te ayude a lidiar con esta frustración, porque el problema aquí se puede agravar al grado de que tú puedas tirar la toalla, de que pienses que no eres lo suficientemente bueno, de que sientas que esta no era tu misión o de que simplemente dejes todo a medio camino solamente porque este paciente no mejora o no se cura. El ensañamiento terapéutico es que el terapeuta le haces de todo.
le hiciste biomagnetismo, Reiki, método Yuen, le pusiste cuarzos, le pasaste el imán, le diste homeopatía, le pusiste acupuntura, y entonces agotas todos tus recursos y caemos en ese ensañamiento terapéutico y aún así la persona no se cura. Y aquí tenemos que tener muchísima madurez como terapeutas y en estos estados de conciencia en los que estamos, en el que si la persona muere, está bien. También la muerte es una forma en la que la persona puede llegar a curarse, pero muchos terapeutas no lo entendemos porque no nos entrenamos en esta educación tanatológica, no nos entrenamos en cultura del duelo y forzosamente queremos que la persona se sane. Si esto te pasa como terapeuta, si a raíz de cierta terapia o de cierto paciente que atendiste, sientes que te quedaste con mucho enojo, sientes que te quedaste en una profunda tristeza, con mucha ansiedad, con mucha frustración o demás, entonces tienes que buscar ayuda porque entonces tienes un duelo pendiente que trabajar y que transitar de la mejor manera. Muchos de los duelos que vivimos en nuestra vida presente pueden resultar muy dolorosos, pero tiene que ver con cómo trabajamos los duelos anteriores, con cómo nos acompañamos, con qué recursos los afrontamos, porque de eso va a depender tus futuros duelos. Entonces, si estás pasando por una situación como esta, sí es importante un acompañamiento. También es muy frecuente que el terapeuta empiece a entrar en algún duelo cuando un familiar se enferma. Conozco muchos colegas que a raíz de la pandemia, obviamente, nosotros creemos fielmente en nuestro sistema terapéutico. Confiamos en la medicina alternativa, de que es una excelente herramienta que no hace daño, que ayuda a mejorar síntomas o porque por lo menos evita complicaciones. Sin embargo, con la pandemia, y no me dejarán mentir colegas, creo que muchos terapeutas pudieron haber entrado en estas circunstancias de mucha frustración. Duelo, nuevamente, ¿no? Porque quizá algún familiar cercano o inclusive tú mismo te enfermaste de lo que ya todos sabemos y entonces resulta que nuevamente, ¿cómo es posible que me haya pasado a mí, que me pongo imanes, que tomo mis plantas medicinales, que me pongo mis agujas, que me hago liberación de emociones, que me alimento sanamente? ¿Cómo me pudo haber pasado a mí? Y más aún, si le pasó a algún familiar y a pesar de todas tus estrategias terapéuticas, tu familiar se enfermó. Nos hace dudar, caemos en frustración, nos hace dudar de si realmente esto funciona, de si estamos haciendo las cosas bien. Y creo que este punto, cuando un familiar se enferma, y no solamente por esto que sabemos, sino también cuando a nuestro familiar le dan enfermedades todavía eh, más delicadas o más graves, ya sea un cáncer, por ejemplo, la detección de diabetes o de VIH o de algún otro patógeno, por ejemplo, alguna enfermedad autoinmune y demás, entonces también caemos en duelo y de la misma forma podemos caer nuevamente en ese ensañamiento terapéutico porque queremos darle a mi familiar todo lo que se me ocurra, todo lo que aprendí, quiero bombardearlo con todas las terapias para que se cure. Y muchas veces no es posible. Entonces los terapeutas caemos nuevamente en este duelo, no lo procesamos adecuadamente y se puede convertir al final en un duelo patológico que si no lo trabajamos adecuadamente, y escuchen lo que estoy diciendo, es trabajar el duelo, elaborar el duelo. No estamos hablando en tanatología de resolver el duelo, porque un terapeuta que te diga es que tienes que resolver tu duelo, ya resuélvelo, ya supéralo. No, el duelo no es una fórmula matemática. Una fórmula matemática se resuelve, 2 más 2, 4. El duelo no es 2 más 2, 4. El duelo es un proceso en donde tenemos que tener más estrategias para que la persona, yo no quiero que lo resuelva, porque el duelo no se resuelve, el duelo se trabaja, el duelo se vive, el duelo se procesa, el duelo se camina. Y como terapeuta, si yo estoy detectando que alguna de estas circunstancias me está generando algún problema emocional, psicológico, mental,
que ha cambiado y que se ha destruido mi mundo interno, es momento de que recibas ayuda. Ah, bueno, y aquí también me quiero detener, porque no solamente es que el familiar se enferme, sino que también tú te enfermas. También nosotros como terapeutas nos enfermamos. También nosotros como terapeutas nos puede dar esto que ya, este supuesto virus, nos puede dar cáncer, podemos desarrollar diabetes, podemos desarrollar alguna otra enfermedad crónico-degenerativa, podemos ya tener una enfermedad diagnosticada y tú estudiaste para curarte a ti mismo y resulta que nada te funciona. Entonces es importante prever todo esto, prever que que si estás adentrado en las terapias alternativas, y me regreso aquí al primer duelo, a pesar de que seas un terapeuta experimentado, con mucha experiencia, con muchos años, bien consolidado, con mucha recomendación de pacientes y demás, en algún momento puedes dejar de tener pacientes, puedes dejar de recibir todas estas bendiciones del universo. ¿Puedes? Claro que puedes. Que también puede ser que uno de tus pacientes, si hasta ahorita no te ha pasado, alguno de tus pacientes puede no mejorar con tu sistema, que algún familiar puede enfermar de cáncer, de diabetes, de hipertensión, que tú también te puedes enfermar a pesar de estar en estos temas de desarrollo transpersonal. Y por supuesto, en estos procesos, claro que la muerte la tenemos que ver venir. Que tu paciente muera, que tu familiar también muera, que tu mascota, por ejemplo, que tus hermanos, que inclusive la pérdida de tus hijos, de tu pareja y por supuesto ver venir tu propia muerte. Es muy importante esto porque de repente como terapeutas podemos caer en esta postura de justificarnos y decir, soy muy espiritual, yo ya sé todos estos temas, a mí nada me duele, esto ya lo he superado, o esto ya lo he trabajado, o esto ya sé cómo es, y muchas veces no es así. El duelo es algo que nos sobrepasa a todos, absolutamente a todos. Y cuando ya hemos transitado estos procesos, cuando ya hemos perdido, cuando nuestro familiar ya quizá ya murió, o cuando nuestra pareja ya nos dejó, o cuando nuestra mascota también ya partió, es ahí donde nos damos cuenta de cómo tenemos que tener herramientas para poder transitar estos procesos y caminarlos de una forma muchísimo más segura. Creo que la muerte como tal de algún ser querido o la pérdida de algo altamente significativo, a pesar de que seamos terapeutas, a pesar de que tengamos ya eh, muy tatuado todo esto de que es espiritual y transpersonal y no pasa nada, Dios así lo quiso, es lo que la vida me puso enfrente, en algún momento tenemos que elaborar este duelo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Cuando yo necesite ayuda o cuando yo pueda necesitar de un acompañamiento profesional, cuando te mantienes mucho tiempo en alguna de estas etapas, cuando queremos ponernos una venda en los ojos y no queremos escuchar, no queremos ver y no queremos oír nuestras emociones. Si en alguna de estas ejemplos que te puse como terapeuta, tú crees que en alguna circunstancia estás con mucho enojo, con mucha frustración, con mucho enojo, con mucha tristeza, si sigues estando en esta negación, si no quieres hablar del tema, si le sigues negociando a la mente, si le sigues negociando tus emociones, significa que no has llegado a la aceptación de este proceso. Y es profundamente necesario que tú puedas llegar a tener ayuda profesional o que por lo menos te entrenes en algunos conceptos de tanatología para poder hacer de esto muchísimo más liviano. Aquí en la federación tenemos obviamente personas que te pueden ayudar y es por eso que esto lo enfocamos al terapeuta, porque yo me he dado cuenta de cómo muchos colegas, claro que se han enfermado o han enfermado sus familiares, inclusive han llegado a perder, no solamente por estas circunstancias, no, por supuesto, por otras circunstancias, la muerte de familiares, de amigos, de colegas o de seres queridos. Y entonces esto puede ser un punto clave en donde nos sentimos en la cuerda floja o nos ponemos en un camino con dos senderos diferentes y nos puede hacer dudar de si seguir o no seguir.
Entonces, queridos amigos, estos son algunos de los procesos de duelo que podemos pasar los terapeutas, que no estamos exentos de nada de esto, que todos vamos a poder eh, prever estos duelos. Si es que yo los puedo trabajar, si los puedo ver venir, va a ser muchísimo más fácil poder lidiar con el dolor. ¿Qué es lo que queremos al final del duelo? Cuando la persona ya pasa por este proceso de duelo, lo encaminamos a la aceptación, lo encaminamos precisamente a la reconciliación de la pérdida, la reconciliación de la pérdida al perdón y de la pérdida a la reestructuración. ¿Qué va a implicar? Que la persona pueda tener nuevos significados, nuevos cuestionamientos mentales, nuevos cuestionamientos emocionales e inclusive nuevos significados espirituales. Es por eso que a mí me gustaría que ustedes se fueran con estos cuestionamientos, con estas preguntas en la cabeza, si esta plática, si esta charla, si este acompañamiento te hace salir de aquí un poco más reflexivo con respecto a cómo has estado trabajando o viviendo los procesos de duelo y de pérdida. A mí me gustaría mucho que voltearas a ver en esta reestructuración. Y muchas veces pensamos que todos necesitamos ayuda. De hecho, solamente el 10% de las personas que están en duelo necesitan ayuda, pero del 90% de las personas necesitamos acompañamiento, este acompañamiento en tribu, este acompañamiento que lo hacemos entre terapeutas, que lo hacemos a través de rituales, que lo hacemos a través de, inclusive de redes sociales, cuando nosotros queremos como verbalizar y que nuestro dolor sea validado y que nuestro dolor sea visto por las demás personas, es una forma de poder descargar un poco la parte emocional, el dolor que me genera esta pérdida, y es algo totalmente natural. Entonces, siempre tratemos de acompañarnos con personas que estén dispuestas a ayudarnos, dispuestas a acompañarnos. Y si tú, colega terapeuta, porque muchas veces es complicado a veces como aceptar que necesitamos ayuda, porque ¿cómo voy a pedir ayuda si soy terapeuta? Si se supone que yo debo de estar siempre en un estado zen, en un estado en paz, y siempre tengo que mostrarme de la forma más espiritual posible ante mis pacientes, ante mi familia. No siempre es así. Siempre va a ser profundamente necesario mostrar nuestro dolor, y qué mejor que acompañarnos de personas, uno, que conecten con nuestro mismo sistema de creencias; dos, con personas que tengan estrategias profesionales para acompañarme; y tres, por supuesto, de aceptar que como terapeutas podemos también caminar en estos procesos de duelo. Entonces, el duelo, importante ya para terminar este acompañamiento especial, el duelo no es una enfermedad. Una persona que está en duelo no está enferma, no es algo que se deba de curar ni de superar, por supuesto. Muchas veces pensamos o queremos que la persona ya salga, ¿no? Que salga muy rápido. Y muchas veces nosotros mismos como sociedad le ponemos el pie al doliente. Cuando el doliente quiere ya como que salir avante de la situación, por ejemplo, una mujer que perdió a su esposo y de repente la chica o la esposa o la viuda, que es el nombre que se le da a una persona cuando pierde a su pareja, la vemos tranquila, la vemos sonriente, la vemos que sale, la vemos que puede continuar con su vida normal. La sociedad, la misma familia, empezamos a hacer juicios y prejuicios de lo que puede estar viviendo, con frases como: mira, ya ves cómo no lo quería tanto, cómo está así de alegre, cómo está así de tranquila, por qué no le llora, por qué no sigue vistiendo de negro, por ejemplo. Entonces, pensamos muchas veces en estos prejuicios en donde no le damos la oportunidad a la persona de maximizarse a ella misma. Muchas veces tratamos de hacer más grande el dolor de la persona, y lo que queremos en tanatología es que la persona pueda maximizar todos sus recursos, absolutamente todos los recursos que ella tiene, para poder llegar a puerto seguro en este duelo. Entonces, no es una enfermedad. Una persona que está en duelo es natural que se enoje, es natural que esté triste, es normal que llore, es normal que puedan llegar a ver puntos o estas mesetas en donde puede estar muy triste o muy enojada o muy contenta o muy alegre.
y todo es normal. Cada persona lo vive de forma diferente y no podemos etiquetar que una persona que no llora en un funeral o que no llora la pérdida de su esposo o de un ser querido, no podemos afirmar que no le duele, que no lo quiso o que no lo amó. Todos lo vivimos. El duelo es una condición universal. Absolutamente todos vamos a vivir el proceso de duelo y lo más importante es que como terapeutas no tenemos que hacernos los fuertes. Pensamos que el hecho de estar en estos temas de desarrollo transpersonal, espiritual o humano, pensamos que tenemos que ponernos esta carcasa de soy el fuerte, el que no llora, el que no siente, el que te entiende, el que te da palabras de aliento, el que te da consuelo, pero no es así. Nosotros tenemos que aprender también en su momento a quitarnos esa carcasa, a quitarnos esa armadura, a mostrar nuestra vulnerabilidad y a permitir que los demás me puedan acompañar. Entonces, si tú estás viviendo por una situación especial y si crees que necesitas, no solamente como terapeuta, sino que también hayas tenido algún duelo muy doloroso, la pérdida de tu mamá, de tu papá, de algún hermano, de tu pareja, de alguna mascota, de algún bien material, y no solamente la pérdida en el contexto del sentido de muerte, sino que también simplemente te hayas jubilado, o quizá estés llegando a tu vejez y no sabes cómo procesar eso, o quizá estás viendo a tus hijos crecer, que están llegando a esta edad adulta en la que tienen que dejar el nido y verlos volar y te cuesta mucho trabajo afrontar estos procesos. Aquí en la federación contamos con un grupo de tanatólogos y tanatólogas altamente capacitados para que te puedan dar este acompañamiento. Así es que si tú eres alguna persona que está necesitando de esto, puedes ponerte en contacto con nosotros para que te podamos referir con nuestros tanatólogos. Tenemos tanatólogos en muchas partes del país, también tenemos tanatólogos en el extranjero avalados y certificados por nosotros para que te puedan dar todas estas herramientas para ti. Es muy importante hacer la cultura del duelo, educación tanatológica, porque si nosotros nos entrenamos en estos temas, cuando esto pase, cuando esto te pase y si lo ves venir, lo vas a poder transitar de una forma muchísimo más madura y por supuesto de una forma muchísimo más sana. Así es que si necesitas ayuda, estamos ahí para ti. Y bueno, por supuesto, para todas aquellas personas, porque quizá ya haya personas que quieran trabajar esto a nivel profesional, que quieran llevar esto a un siguiente nivel. Esto solamente es una parte muy pequeñita de lo que trabajamos en nuestro seminario de duelo. Tenemos nuestro diplomado que se va a llevar a cabo este 13 de septiembre, que va a ser totalmente en línea. Es un diplomado formativo para que ustedes puedan certificarse y prepararse como tanatólogos avalados por nuestra institución, en donde, pues bueno, vamos a tener clases todos los lunes por la mañana, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, clases cada semana durante 7 meses para poder asegurar que ustedes aprendan todas estas estrategias, toda la metodología tanatológica, estrategias psicoterapéuticas, por supuesto, toda la teoría que conlleva y un montón de dinámicas que hacemos para ustedes. Los estudiantes ya que se forman como tanatólogos y les dejamos aquí la invitación abierta y también para personas que quizá no quieran, que bueno, no quieren trabajar esto a nivel profesional, pero que necesiten trabajar a profundidad sus duelos y que necesiten trabajar y sanar, también este diplomado es para ti. Porque durante todas las clases vamos haciendo dinámicas de campo, estrategias psicoterapéuticas, terapias grupales, en donde también hacemos terapias individuales con todos estos temas. Si quieres saber qué vamos a ver en el diplomado, aquí les dejo el número de WhatsApp para que pidan el temario completo. Vemos aspectos médico-legales, por supuesto, vemos aspectos espirituales, culturales, vemos muchísimas cosas en estos 7 meses y al 2211-070000. Si tú quieres recibir ayuda profesional, pues bueno, te vamos a dar la lista de todos nuestros tanatólogos certificados y si tú quieres formarte, está la invitación abierta para todos ustedes. Así es que, pues bueno, si tienen alguna duda, algún comentario del tema, específicamente del tema con respecto
a los duelos que pasamos los terapeutas, también me gustaría mucho que me pusieran ustedes qué otro duelo han vivido como terapeuta, qué otros duelos ustedes han transitado, cuáles son los con los que se identifican más, cuáles les han costado a lo mejor un poco más de trabajo procesarlos, porque bueno, también esta clase, este acompañamiento, perdón, especial, es precisamente también para poder retroalimentarnos entre todos nosotros. Así es que, pues bueno, les voy a mandar saluditos a todas las personas que están aquí conectados, Vero Aguilera, Norma Ramírez, Leti CZ, Concepción Moreno, mi Joyce Mata, bueno, aquí veo conectada a Joyce. Joyce es una de nuestras tanatólogas egresadas y, ay, perdón por el ruido. Joyce está aquí conectada, ella es una de nuestras tanatólogas egresada y certificada por nosotros para darles este acompañamiento. Nancy desde Perú, te mando muchas bendiciones. Conchita, Caro, Marines Bonilla, te mando saludos. Alberto Valencia, saludos, mi querido Alberto. Lourdes Torres, gracias, Lulú. Normita Ramírez, Vero Aguilera, ya la mencioné. Tisha Duarte, ay, preciosa, bienvenida, gracias. Patti Cuellar dice, ya pasé por esto, voy a dejar aquí de compartir, voy a leer sus comentarios. Dice Patti Cuellar, ya pasé por eso y me deprimí por un tiempo, pero entendí que no todo el mundo está en su tiempo de creer y sigo estudiando hasta que me llegue mi tiempo de recibir. Gracias, mi Patti. Hay que aprender que cuando un paciente no se cura es porque él no desea curarse. Y bueno, aquí es muy importante también puntualizar con respecto a esto, que muchas veces como terapeutas podemos llegar a tener cierto sistema de creencias muy arraigado en el que a veces, claro que tenemos que hacer responsable a la persona. Si tú no te curas es porque no quieres. Y es creo que una confrontación muy frecuente que hacemos los terapeutas, en estas instancias confrontativas, en donde el paciente, híjole, no se cura y no mejora y es porque tú no quieres. Tenemos que considerar otros aspectos emocionales, karmáticos, espirituales incluso, que probablemente sean la causa de que la persona no quiera sanar. Y saben aquí, tomando este comentario de mi querida Patti, cuando el paciente, que dice, cuando el paciente no se cura es porque él no desea curarse, es porque muchas veces el paciente necesita este acompañamiento profesional para poder escarbar y para poder abrir esa herida que generó quizá esa causa de por qué no quiera sanarse. Muchos pacientes de verdad sí quieren, simplemente no encuentran el camino, no encuentran por dónde empezar, no saben ni siquiera en dónde empezó el problema. Y muchas veces son duelos atorados, son duelos patológicos, son duelos que enterraron en lo más profundo de su corazón, en los que nadie quiere entrarle, porque no sabemos muchas veces cómo. Entonces es un punto muy interesante. Dice Patti, a mí me dio el virus y fue porque tuve un chiqueo emocional y mi sistema inmune se debilitó. Claro, por supuesto. Y Patti Cuellar, yo sé que es una terapeuta muy experimentada y sé que es una persona que tiene mucha experiencia y se dan cuenta cómo nos puede pasar. A mis estudiantes de tanatología siempre les digo, pongan en su lista de posibilidades el enfermarse, de lo que sea. No importa si eres una persona súper sana y que haces ejercicio y que te cuidas, ponlo en tu lista de posibilidades y ayúdate tantito a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu para poder evitar eso, porque todos podemos estar expuestos a esto y a más, mi Patti. Gracias por compartirnos. Dice Caro, dice, tienes toda la razón, Angie, nos frustramos cuando algo nos sale bien. Como un día dijiste, la tanatología debe ser una materia de estudio escolar, enseñarle a los niños, enseñarle a las personas que nos rodean. Al principio, cuando yo hablaba de tanatología en mi casa, todos se me quedaban viendo ¿cómo me estás hablando de muerte? ¿No? Al principio era como, no hables de eso, no está pasando. Y yo, no está pasando, pero va a pasar. De verdad, que tarde que temprano va a pasar. O me muero yo, o se mueren mis hermanos, o se muere mi mamá, o mi papá, o mi pareja.
Entonces, cultura en educación tanatológica. Bien, voy a seguir leyendo comentarios. Dice Ángel, dice, saludos desde México, gracias por este curso. Justo estoy en dos situaciones personales, me servirá bastante. Ángel, mi querido Ángel, aquí en mi página de tanatología, vete a la sección de videos y tengo otros acompañamientos especiales. Hice el acompañamiento por la pérdida de la mascota, por la pérdida del papá, las necesidades del paciente terminal. Probablemente te sirva uno por ahí. Entonces, gracias. Y pónganme en los comentarios también qué temas quieren que hablemos, que tengo una lista pendiente porque ya les he pedido varios temas, ya los tengo ahí preparados solamente para darme un tiempo para compartírselos. Dice Moni, muchas gracias por despertar y que haga consciente el tema tratado. Un abrazo, mi Moni Bella. Si ustedes se van con una interrogante, si ustedes se van con una pregunta en su cabeza que les resuena, eso es más que suficiente para iniciar esta educación tanatológica, amigos. Ruth, te mando un abrazo. Marina Páramo, besitos, preciosa, te mando un fuerte abrazo. Miriam Patiño, gracias a ti. Bueno, aquí está conectada Joyce. Patti López, gracias por sintonizarnos, mi Patti. Grace, bueno, Graciela Gamboa de Chile. Dice, no sabe cuánto me sirve esto. Un abrazo desde Chile, Miguel. Ya platiqué contigo también, por ahí en algunas circunstancias. Netzalí, bendiciones. Eva Estrada, te mando un abrazo. Dice Caro, en mi caso el no encontrar un trabajo tan bueno como el que tuve y la pérdida de mi mamá de hace 3 años, claro. Siempre es importante, por eso, si yo sé que estoy atorada en un proceso de duelo, no va a bastar con ver un video, con leer un libro, con ver una película, con que me liberen emociones, casi con los piecitos o con las patitas. No, necesitan una psicoterapia profesional con un tanatólogo, porque es un trabajo largo que requiere 2, 3, 4, 5 meses de sesiones de terapias, no cada semana, pero un trabajo intensivo. Para mi Caro. Humberto, te mando un abrazo, te extrañamos por aquí, por las instalaciones. Les mando un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias. Dice Gaby López, ¿cómo ayudar a un niño a superar la muerte de su mamá? Mi querida Gaby, hay especialidades dentro de la tanatología, por supuesto que es la tanatología pediátrica. Algunos de nuestros tanatólogos están enfocados más en esa parte de la tanatología pediátrica. Por supuesto que trabajar con los niños, fíjense que resulta muchísimo más fácil a veces trabajar el duelo con los niños que con los mismos adultos. Entonces, aquí tendríamos que obviamente buscar ayuda profesional, buscar un psicólogo y de la mano con un tanatólogo para poder explorar muy bien qué es lo que pasa por la mente del niño, qué fue lo que se le dijo, la edad, cómo es que lo está procesando, para que el día de mañana esto no se convierta en un duelo patológico. Esto sí requiere de una ayuda profesional porque depende de la edad del niño, por supuesto. Muy bien, Alberto, bienvenido. Recuerden al 2211 070000. Bienvenidos. A ver, ojo, para las personas que quieran entrar a nuestro diplomado, vamos a hacer una promoción especial, ¿ok? Y entonces yo creo que Fer, que nos está viendo, ya sabrá qué promoción darles, entonces ahí escriban al número para ver qué promociones pueden. Solo para los que se conectaron en vivo, tienen que decir, vi el en vivo de la Miss Angie para que les hagan su promoción. Dice Marina, la muerte es un tema tabú. En mi familia sí nos enseñaron a despedirnos, a hacer un proceso de luto. Agradezco mucho. Gracias, Marina, por tu comentario. Es muy importante que desde niños se nos enseñe que la muerte es algo natural y específicamente con los niños o con la familia es profundamente necesario hablar con la verdad, aprovechar cada momento que vive el núcleo familiar de pérdida, porque esto puede hacer la diferencia entre el duelo que trabajamos hoy y el duelo que va a venir en 5, 10 o 15 años.
Entonces es muy importante, por ejemplo, que si al niño, por ejemplo, voy a tomar este ejemplo de los niños, que si al niño se le murió el pececito, el perro, la mascota, lo cambiamos de casa, es importante hablarlo y hacerle ver que la muerte es un proceso natural, que es algo que a todos nos va a pasar y porque el niño puede tomar todo como literal. No decirle frases a los niños, por ejemplo, aquí retomando un poco la pregunta de Gaby, quizá una sugerencia que pueda ayudar un poco o por lo menos no ayudar a hacer esto más traumático, más doloroso. Cuando el niño pregunta, ¿en dónde está mi mamá? Evitar frases como decirle, está en el cielo, Diosito se la llevó, ahora es un ángel que te está cuidando. Uno, porque realmente no sabemos si realmente dentro de nuestro sistema de creencias esto esté pasando. Y entonces los niños toman todo muy literal. Entonces el niño puede llegar a empezar a desarrollar ideas erróneas. Y entonces decir, bueno, pues si mi mamá está en el cielo, yo quiero estar con mi mamá. Entonces, ¿de qué forma yo quiero estar con mi mamá allá arriba en el cielo? Pues también me quiero morir, por ejemplo, ¿no? O entonces, bueno, si Diosito se llevó a mi mamá, pues qué ojete es Dios, ¿no? Así pues qué mala onda, ¿no? ¿Por qué se la llevó? Entonces empezamos a sembrar estas semillas en el corazón del niño, creencias que al final no le van a resultar. Entonces, dependiendo de la edad que tenga el niño, explicarle las circunstancias tal cual son, porque entonces vamos haciendo un sistema de creencias muy difícil. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Les mando un fuerte abrazo. Esperen próximamente un nuevo acompañamiento tanatológico porque hay muchísimos temas por tratar, por compartir y muchas gracias por el placer de su tiempo. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. El día viernes tenemos una sesión académica, no a través de esta página de Tánato, la tenemos a través de la página de nuestra federación. Vamos a tratar el tema de anatomía energética, que tiene que ver con nuestra agenda académica. Si ustedes se van a nuestra agenda académica, desde el mes de, me parece que abril o mayo, tuvimos diversas actividades y en esta sesión del viernes vamos a tomar el tema de anatomía energética. Así es que este viernes los espero en la página de la Federación y les mando un fuerte abrazo. El teléfono, Marina, es 2211, bueno, más 52 2211 07 0000. Ahí pueden pedir la lista de nuestros tanatólogos egresados y también pueden pedir informes de nuestro diplomado. La tanatología, a pesar de que no es como tal una ciencia, es una disciplina que por supuesto tiene ya muchos años de estarse estudiando, pero es una disciplina que apenas está comenzando a darse a conocer de una forma profesional. Entonces, ahorita tenemos que aprovechar todos estos conocimientos porque el día de mañana todos vamos a estar en duelo y los duelos van a estar siempre vigentes en nosotros, en nuestro núcleo familiar, en la sociedad y sobre todo como terapeutas. Si ustedes tienen estas herramientas para poder acompañar a los pacientes, van a poder ver grandes cambios en la salud de sus consultantes. Les mando un fuerte abrazo, que el gran espíritu creador los guíe por senderos de sabiduría, de amor, de mucho entendimiento y por supuesto no les deseo una vida feliz, yo les deseo una muerte plena, una muerte en paz y una muerte que esté, ay, perdón, aquí salió una pantalla rara en mi pantalla. Y les deseo que este caminar por la vida, recuerden que nos vamos encaminando allá, todos vamos para allá, todos vamos al proceso de muerte. Así es que el día es hoy, para vivir es hoy. Cuando lleguemos a puerto seguro, tratemos de llegar con las maletas lo más liviano posible. Y eso solamente se puede hacer trabajando nuestros duelos y nuestras pérdidas. Les mando un fuerte abrazo. Mi corazón se queda con ustedes. Bye.